Cordial saludo, estimada docente Caterine. A continuación realizaremos la sustentación del curso de Investigación en Psicología 2 de Investigación Cualitativa. La siguiente sustentación será presentada por Jenny Rocío Ferreira, Diana Marcela Toro, Alice Arenas y quien les habla, Fabiola Tolosa. El tema que se escogió, conflicto armado. En la siguiente sustentación se darán a conocer los diferentes significados de investigación cualitativa y también se analizarán las tablas de los cuales se sacaron los artículos, se describen los artículos referentes al conflicto armado. La definición de investigación cualitativa, la cual nos dice que es la que estudia fenómenos de manera sistemática, consistentes en la recolección de datos para asegurar su objetividad y replicabilidad. También utiliza procedimientos fijos y el término cualitativo tiene su origen latín, que significa qualitas, el cual hace referencia a la naturaleza, el carácter y las propiedades de los fenómenos. Tiene como finalidad comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, las percepciones, intenciones y acciones. El primer artículo tiene como título Narrativas escolares de las estudiantes desplazadas por el conflicto armado en Colombia. Tiene dos objetivos principales. Tiene un objetivo que es explorar los modos de existencia de las estudiantes mujeres desplazadas por el conflicto armado en Colombia, enfocándose en cómo viven y resisten en el contexto escolar. Y un segundo objetivo, que es visibilizar las narrativas de las estudiantes, resaltando sus agencias, resistencias y las formas en que significan el espacio escolar como un lugar de acogida y de transformación. En el planteamiento del problema, nos dice que a raíz de todo este conflicto armado se generan profundas afectaciones en el aspecto social y sobre todo y mayormente en la educación. Las mujeres, los niños y las niñas son los grupos más afectados por esta problemática, enfrentándose no solo a la pérdida de sus hogares y seguridad, sino también a la vulneración de sus derechos fundamentales, incluido este tan importante que es la educación. Tenemos que el tipo de investigación que se utilizó fue de tipo cualitativo, el cual enmarca en los lentes del paradigma constructivista debido a que se consideraron fundamentales las interacciones o las interpretaciones tanto de los participantes como de los investigadores en la construcción del conocimiento. El análisis de esta información se realizó de tipo holístico, complementándose las narrativas con las narrativas orales, escritas y visuales, mediante el estudio del contenido. Esto implicó abordar y codificar cada segmento de la información. Solución propia, es fundamental replantear el currículo y las prácticas escolares, ir incorporando las perspectivas de género y experiencias personales para promover la igualdad y la inclusión. Buenos días, mi nombre es Diana Marcela Toro Díaz. El día de hoy voy a hablarles sobre qué es la investigación cualitativa y el impacto de este enfoque de la psicología. Después de esto iré a hablarles sobre la descripción del artículo escogido para la realización de la segunda tabla. La investigación cualitativa es un enfoque metodológico que busca comprender y analizar fenómenos sociales y psicológicos de manera profunda y detallada, mediante la recopilación y análisis de datos no numéricos. El impacto de la investigación cualitativa en la psicología se divide en 5. La primera, la profundización en la comprensión de experiencias subjetivas. La investigación cualitativa permite explorar la experiencia individual y colectiva de manera detallada. La segunda es el desarrollo de teorías y modelos. La investigación cualitativa puede generar teorías y modelos que explican fenómenos psicológicos complejos. La tercera es la mejora de intervención y tratamiento. La investigación cualitativa puede informar sobre la efectividad de intervenciones y tratamientos psicológicos. La cuarta es el análisis de la cultura y el contexto. La investigación cualitativa permite examinar cómo la cultura y el contexto influyen en la experiencia psicológica. La última es el fomento de la empatía y la comprensión. En esta, la investigación cualitativa puede aumentar la empatía y comprensión hacia grupos y comunidades marginadas. Descripción del artículo.
Como título tiene Significados del conflicto armado en adolescentes, jóvenes y adultos mayores de Bucaramanga, Colombia. El presente estudio tuvo como objetivo explorar los significados del conflicto armado presentes en el grupo de adolescentes, jóvenes y adultos mayores de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. El tratamiento del problema de este artículo se centra en la necesidad de comprender cómo se construyen los significados del conflicto armado en Colombia, específicamente de las perspectivas de diferentes generaciones como es adolescentes, jóvenes y adultos mayores. A partir de esto, se busca explorar las percepciones, conocimientos, valoraciones e ideas de solución que tienen estos grupos sobre los fenómenos del conflicto armado. El tipo de investigación utilizado es cualitativa con enfoque fenomenológico. Este enfoque se centra en explorar y comprender las experiencias y significados que los individuos asignan a un fenómeno en particular, en este caso el conflicto armado, a partir de sus vivencias y el contexto. Análisis de la información. Para ello se realizó un análisis de la información obtenida, de la realización de una entrevista a profundidad a cada uno de los participantes y de la ejecución de un grupo focal intergeneracional. El análisis de la información revela que las percepciones sobre el conflicto armado son complejas y varían significativamente entre generaciones. A pesar de las diferencias, hay un reconocimiento común en la gravedad del conflicto y un deseo de buscar soluciones diálogos. Esto subraya la importancia de estudiar y entender las narrativas intergeneracionales para comprender mejor el impacto del conflicto armado en la sociedad colombiana. Conclusión propia. El estudio de las percepciones sobre el conflicto armado muestra una clara diferencia entre las generaciones de su comprensión de esta problemática. Los adultos mayores, con un enfoque más basado en experiencias vividas, manifiestan un fuerte temor hacia la violencia y la corrupción que ha conllevado el conflicto. Por otro lado, los jóvenes, aunque menos familiarizados con eventos históricos concretos, se ven afectados en su vida diaria por las escuelas del conflicto. A pesar de estas diferencias, ambos grupos coinciden con la gravedad del problema y en una necesidad de fomentar el diálogo para encontrar soluciones. Este contraste generacional resalta la relevancia de considerar las diversas narrativas y realidades al abordar los efectos persistentes del conflicto armado en la sociedad colombiana. Buen día, mi nombre es Alex Arenas Forero y voy a hacer la explicación qué es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es fundamental para obtener una visión rica y matizada del comportamiento humano y de los procesos sociales. Es un enfoque de investigación que se centra en el comportamiento de diferentes fenómenos a través del análisis de datos no numéricos. Está basado en una explicación profunda, enfoque interpretativo, flexibilidad y metodología. Aplica contextualización considerando el contexto cultural y social. La importancia del enfoque cualitativo en la psicología está basado en una comprensión profunda que permite adaptar emociones, pensamientos y complejos. La voz del paciente da prioridad a experiencias individuales. El desarrollo teórico que contribuye al género teórico basado en experiencias reales. La diversidad poblacional es útil para investigar diferentes grupos y contextos. La perspectiva holística influye factores sociales, culturales y análisis. Las intervenciones afectivas informan tratamientos más adaptados a las necesidades del paciente y las nuevas áreas de estudio que revelan temas emergentes para futuras investigaciones. Descripción del artículo Mujeres víctimas del conflicto armado, análisis de su reparación en el marco de la Ley 1448 del 2011. En este artículo podemos ver un complejo panorámico del conflicto armado en Colombia que se ha prolongado desde mediados del siglo XX y actualmente lo vivimos. Se ha intentado llevar a una negociación con firme de acuerdo con las FARC. En ello podemos ver el contexto del conflicto. El conflicto ha estado marcado por diferentes sectores ideológicos. Impacto a la población civil. Las víctimas más afectadas son las mujeres. Investigación y violentología. La preocupación de este fenómeno ha llevado a una creación de una corriente conocida como violentología, donde se estudia la dinámica del conflicto. Literatura multidisciplinaria. También vamos a ver, este artículo tiene una relevancia científica bastante enfocada y significativa por diferentes razones. Se enfoca en las mujeres, en su perspectiva de género, al centrarse en mujeres como víctimas. Evalúa la efectividad de la Ley 1448 del 2011 que establece medidas de reparación para las víctimas en el caso de las mujeres que a menudo enfrentan formas particulares de violencia y trauma. Este artículo enfatiza las necesidades de seguir investigando sobre el impacto a largo plazo del conflicto
en las mujeres. Análisis de los artículos a través de las tablas. Título: Mujeres víctimas del conflicto armado, análisis, una reparación en el marco de la Ley 1448 del 2011. Objetivos: está basado en analizar la reparación del género de mujeres víctimas del conflicto armado y buscar examinar cómo se ha implementado la reparación. Planteamiento del problema: está radicado en la firma de acuerdos de paz y leyes para reparar a las víctimas, pero existen muchos obstáculos para implementar la reparación integral. Tipo de investigación. La investigación que se ha implementado es la investigación cualitativa, análisis de la información. El análisis y las consecuencias del conflicto armado en el enfoque que siempre va a ser visible, la ley ha querido implementar como uno de los principios transversales del enfoque diferencial. El artículo 13 siendo un género uno de los elementos a tener en cuenta en ayuda humanitaria, atención y asistencia y reparación integral a las víctimas. Conclusión propia. La incorporación y reparación de las víctimas del conflicto, ya sea hombres o mujeres, quienes han sido especialmente vulnerables afectados por el conflicto. La Ley 448 del 2011 reconoce esta realidad, pero se requieren esfuerzos constantes para asegurar que la medida de atención y reparación sean verdaderamente exclusivos. Concepto de investigación cualitativa. Es un enfoque de investigación que se ha centrado en comprender los diferentes fenómenos humanos, sociales y culturales, pero no se basa en números. Realiza una exploración profunda. Busca entender experiencias y percepciones de los individuos por medio de datos no numéricos. Utiliza métodos como entrevistas, grupos focales, observaciones, análisis de texto o documentos. Con enfoque interpretativo. Se centra en la persona que otorga experiencias, lo que adquiere un análisis más objetivo. Metodología flexible. Los métodos se adaptan a una investigación permitiendo ajustes según sus necesidades. Contextualización profunda. Considera un aspecto social y cultural de los fenómenos. Mi nombre es Jenny Rocío Ferreira y vamos a hablar un poco lo que es la investigación cualitativa y la importancia de este enfoque en la psicología. La investigación cualitativa es un enfoque esencial en diversas disciplinas académicas y campos personales, ya que se trata de comprender e interpretar los significados, las experiencias y las realidades sociales de las personas en sus entornos naturales. Pues este tipo de investigación emplea pues una serie de métodos cualitativos para recopilar, analizar datos no numéricos como palabras, imágenes, comportamiento y así pues pretende generar una percepción profunda a las textualizaciones de los fenómenos objeto de estudio, a este objeto de estudio. Estos son algunos aspectos claves de la investigación cualitativa. El enfoque en el significado. Busca entender cómo las personas interpretan y dan sentido a sus experiencias y realidades. Los métodos de recolección de datos. Pues utiliza técnicas como entrevista en profundidad de grupos focales, observación participante y análisis de contenido de documentos, materiales visuales. El análisis inductivo, analiza de manera inductiva, lo que significa que lo que se va a buscar identificar patrones, temas y categorías emergentes en un lugar de probar hipótesis predefinidas. La contextualización se considera en el contexto social, cultural y temporal en el que se producen las experiencias, lo que permite una comprensión más rica y matizada. La flexibilidad, el diseño de la investigación puede adaptarse a medida de que se desarrolla en un estudio, permitiendo explorar nuevas direcciones que surgen durante la recolección de datos. Impacto desde el enfoque de la psicología. El desarrollo científico de la investigación cualitativa en psicología requiere contextualizar las teorías que se usan. Contextualizar una teoría es lo contrario a la cristalización y desconexión mencionadas. Significa reconocer la historia de sus conceptos y las limitaciones derivadas de la transformación de los fenómenos que procuran explicar o comprender. Incluso esta contextualización exige reflexionar sobre los sitios geográficos de producción, en consonancia con su singularidad ideográfica. Discusiones. Desde mi perspectiva, lo más valioso de este enfoque es su capacidad para revelar aspectos de la vida humana que las cifras o las mediciones objetivas no pueden captar. En el campo de la psicología, donde la subjetividad, las emociones y las construcciones sociales juegan roles fundamentales. La investigación cualitativa ofrece herramientas poderosas para entender fenómenos como la resiliencia, la identidad y las relaciones interpersonales. Conclusiones.
Para finalizar, pues esta investigación cualitativa pues es crucial abordar temas complejos como la identidad, las relaciones interpersonales o los procesos de toma de decisiones, ya que pues proporciona una ventaja hacia los mundos internos de los participantes, permitiendo el desarrollo de las teorías, prácticas más sensibles y ajustadas a las realidades individuales y culturales. La riqueza de los datos cualitativos ofrece a los psicólogos una oportunidad única para intervenir de manera más empática y eficaz, apoyando el bienestar psicológico de las personas y a partir de una comprensión auténtica y situada en su contexto. El resultado de una investigación cualitativa en psicología ofrece una ventaja detallada y rica a la experiencia subjetiva de los individuos, pues proporcionando información que trasciende a las meras estadísticas a través de recolección de datos como entrevistas, grupos focales, análisis de contenido, que emergen patrones narrativas y significados pues, que permite comprender cómo las personas construyen su realidad psicológica.